Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, a mis amigos pastores, por supuesto que a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, nuera, a amigos conocidos, todos reciban un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio. Correcto, el profe Ramón, estoy aquí nuevamente porque el Señor coloca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad de llevar, de transmitir un mensaje de esa palabra viva y eficaz, la palabra de Dios. Amén. Para todos aquellos que la quieran tomar y aquellos que la están pasando mal, tal vez en una soledad, una tristeza, un abandono, una crisis, una pobreza, una ruina, una enfermedad, alcoholismo, drogadicción, prostitución, lesbianismo, homosexualismo, envidia, odio, pleitos, celos, en fin. Si desea, entonces bien puede tomar esta palabra, o si la ignora, usted tiene que estar en todo su derecho de tomar esa decisión, pero yo estoy en el deber de decirle que Cristo le ama y que para eso nos llamó el Señor, para que todo lo que hemos recibido de gracia, vamos a entregarlo de gracia para aquellas personas, porque así, en esas condiciones, nos encontró el Señor Jesucristo hace tiempitos. Amén. Entonces, lo hago no por un fanatismo, no por una confrontación religiosa, no por ser sectario, no por ser enviar un mensaje de adoctrinamiento, no. Simplemente es hablar de lo que el Señor ha hecho por nosotros en esa palabra que llamamos las Sagradas Escrituras, la Biblia. Amén. Entonces quiero ir allí al primer libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas. Cuando dice que Dios creó los cielos es porque Él habita en el tercer cielo. Y la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas la faz del abismo. En fin. Pero lo que me impacta es, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Amén. O sea que ahí nos muestra que la especialidad de Dios nuestro Padre Celestial es el hablar, y el de nosotros es el oír, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. La parte espiritual se fundamenta en esos códigos que hice en el video anterior, como es el oír, como es el creer, como es el conocer, como es el hablar. De lo que creí, eso hablé. Al hablar de hacer la voluntad del Señor, de vivir en santidad, no en perfección, sino en santidad, para ver lo que el Señor puede hacer en vida y lo que hace el Señor para vida eterna. Amén. Entonces, simplemente allí en Génesis nos muestra la condición
cómo se encontraba la tierra vacía, desordenada y en tinieblas. Ese es el primer principio. Pero en Juan 1:1 hay otro principio. Dice que en el principio el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo era la palabra, en fin, estaba con Dios. Amén. Allí nos habla que Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra de Dios y que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Mirando esas condiciones, entonces, entre el primer principio que nos dice que estaba la tierra vacía, desordenada y en tinieblas, y que la especialidad del Señor es el hablar, todas las cosas fueron hechas cuando habló el Señor la palabra. Entonces nos indica que en igual condición se encuentra el hombre, el hogar, la familia, la sociedad que está sin Cristo, porque Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Y aquí me habla de que estaba vacía, desordenada y en tinieblas. Vacía, ¿por qué? Porque puede tener todos los recursos materiales. Amén. Puede tener empresas, capitales, en fin. Puede estar rodeado de personas, pero sentirse vacía. ¿Por qué? Porque es que hay un lugar en el corazón de cada persona que solamente lo puede llenar el Espíritu de Dios. Así que si el Espíritu de Dios no está en esa persona, por lo tanto esa persona está vacía, está hueca. Amén. Y dice que estaba la tierra desordenada, obvio. Al no tener esos principios de valores de la ética y de la moral, esa persona debe llevar una vida en desorden, en el trago, en el sexo, en el alcohol, en la prostitución, en los torcidos, en la corrupción, en fin. Eso es llevar una vida desordenada. Pero la tercera a la que me quiero referir es en tinieblas. Tinieblas es oscuridad, tinieblas es penumbra, tinieblas es ausencia de la luz. Como profesor de física le puedo decir que se define allí en física penumbra, oscuridad, la ausencia de la luz. Voy a hablar de la penumbra o de la oscuridad o de las tinieblas físicas. Las tinieblas físicas producen inseguridad, miedo, porque uno no alcanza y no puede ver, no puede distinguir, no puede entender qué es lo que se avecina cuando estamos caminando, un obstáculo, un accidente. Pueden ser accidentes leves como mortales, porque la oscuridad no me permite ver. Cuando nos movemos en las tinieblas físicas, la oscuridad física infunde miedo, temor, repito, pánico. Estemos donde estemos, pero si accionamos la luz de la bombilla, por supuesto que cambia el estado, ya llega la tranquilidad, ya llega el reposo, ya llega la seguridad, ya podemos distinguir los objetos, ya sabemos a qué nos debemos evitar los obstáculos, en fin, porque estamos viendo claramente. Así pasa con las tinieblas espirituales. Las tinieblas espirituales es la ausencia de la luz de Cristo. Cristo lo dice, repito, yo soy la luz del mundo. Y si una persona anda en tinieblas, una familia, un hogar anda en tinieblas, las consecuencias para esa sociedad son catastróficas. Esto cada día se va a poner peor porque personas que están viviendo en crisis
y otros estamos viviendo en Cristo. O sea, seguir a Cristo cuesta, pero cuesta más no seguir a Cristo. Amén. Las consecuencias son letales, son fatales. En las tinieblas espirituales no podemos diferenciar el pecado. Porque usted ha escuchado a esa gente que dice, pero eso no es pecado. Hacer esto no es pecado, vestirse así no es pecado. Eso es válido, esos razonamientos en el área de las tinieblas. Y tienen toda la razón. Y entonces hacen argumentos basados en filosofía, huecas, son sabios en su propia opinión y ellos creen tener la verdad revelada. Esto no es para confrontar denominaciones distintas. Lo que quiero decir es que usted puede dejar la religión e ir a tener una relación en Cristo Jesús. Muchas personas abundan con religiones cristianas, pero la sociedad está cada día peor. Lo que necesitamos es una relación íntima con Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Y para tener esa relación, primero tenemos que buscarle. ¿Cómo le buscamos? Cuando recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y creen, no que creyeron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Primero tengo que recibirlo, luego tengo que buscarle en espíritu y en verdad con las mismas palabras de Cristo, mi amado Salvador, que son espíritu y son vida. Debo seguirle. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, cada uno tome su cruz y sígueme. Debo conocerle, porque una cosa es conocer la palabra de Dios, que es bueno y es necesario, pero no es suficiente si no conocemos al Dios de la palabra. Amén, conocerle, servirle, o sea, llevar este mensaje de salvación a aquellas personas que lo necesiten. Cuando le estamos sirviendo al Señor, entonces debemos crecer, debemos tener esa renovación en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestro entendimiento. Crecer, repito, para llegar a tener una madurez espiritual. Usted que conoce la palabra de Dios y que camina en los caminos del Señor, vale la redundancia, se mueve en los caminos del Señor, no debe prestarse para tener confrontaciones que desgastan. A nosotros el Señor no nos mandó a pelear, a discutir quién tiene la razón, sino a llevar y a tener un buen testimonio. Llevar un buen mensaje y tener un buen testimonio. Amén. Porque somos la imagen de Cristo. Amén. Somos los embajadores de Cristo. Entonces los representamos. Ellos están mirando el testimonio. Pero le hago una aclaración. No somos perfectos. No. Usted no tiene por qué poner la mirada en el hombre. La palabra dice, maldito el hombre que pone la mirada en el hombre. Debe poner usted y yo la mirada en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Repito que no soy perfecto y que cometo pecado, pero que ya no practico el pecado. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Pero en cualquiera de las dos situaciones, si cometemos pecado, abogado tenemos para el Señor Dios, nuestro Padre Celestial, a mi Señor Jesucristo el justo. Amén. Entonces estamos caminando en ese proceso de santidad, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Entonces, la persona debe preguntarse, ¿qué hago aquí en las tinieblas? ¿Por qué estoy viviendo en esta condición de tinieblas espirituales? Si el Señor fue a la cruz del Calvario, amén,
Y Él dice que murió por nosotros y por ustedes también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este llamado lo hace el Señor por medio de su palabra para aquel que se encuentra, repito, en tinieblas espirituales. No importa el tipo de religión que tenga. Aquí se trata de tener, repito, una relación íntima en Cristo, nuestro amado Salvador. Cuando la persona hace transición de las tinieblas espirituales a la luz de Cristo, él mismo, esa persona se va a dar cuenta que aquí tenemos privilegios. Por ejemplo, la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo la debemos alimentar con la palabra de Cristo que mora en nosotros. Tenemos la fe de Cristo, no es la fe de nosotros, sino la fe de Cristo, como dice Gálatas 2:20. Amén. El Señor hace la obra completa, nos cambia el corazón de piedra cuando estamos en las tinieblas y nos coloca un corazón de carne sensible a su palabra. Amén. Para reconocer la voz del pastor, dice el Señor, que mis ovejas reconocen, oyen mi voz. También nos da un espíritu nuevo. Eso lo dice, corazón nuevo y espíritu nuevo. Eso lo dice Ezequiel 36:26. El Señor hace todo. Él nos perfecciona. El mismo Dios de gracia nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Él es el dador de la vida. La pregunta, ¿aún vives en tiniebla espiritual? ¿Por qué? Porque el sistema religioso lo llevó a eso y usted está ahí por tradición familiar y no ha sido capaz de romper esos paradigmas, esas improntas que arrastran o que arrastrábamos, porque esa era lo que hemos recibido por herencia religiosa. Pero aquí se trata de tener experiencias con Dios nuestro Padre Celestial. Y el Señor nos da y nos envió a Cristo, su Hijo amado, como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Ya para ir terminando, no es lo mismo vivir en tinieblas espirituales, así tenga filosofías, argumentos y sean sabios en su propia opinión, es válido en ese ambiente de tiniebla espiritual. Pero le repito, cuando esa persona llegue a la luz de Cristo, entonces se va a dar cuenta que estaba totalmente errado, equivocado, fuera de foco. ¿Qué es lo que hace el Señor? Cuando usted y yo nos humillamos, si se humillaren mi pueblo sobre cuál mi nombre es invocado y oraren y buscaren y se convirtieren y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. El Señor simplemente necesita que usted se humille, pero cuando usted va a la palabra de Dios, Él fue el que lo buscó para que usted le buscara. Amén. Y Él se humilló para que usted se humille. Primero se humilló Él en la cruz del Calvario. Amén. Ya entendemos aquí en la luz de Cristo, en los caminos del Evangelio, que nosotros somos tan privilegiados que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable. Allí en Juan 11:45, en la resurrección de Lázaro, el Señor Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y declara, lo llama y le dice, Lázaro, sal fuera. Habían quitado ya la piedra y el Señor, la especialidad es el hablar. Por lo tanto, el Señor, el primer órgano que le activó a Lázaro fue el oído. Él oyó y salió. Y cuando él sale a la luz, dentro de esa tumba física había oscuridad, tinieblas físicas. Pero él sale y se enfrenta y se enfrenta, o sea, encuentra al frente mejor
a mi Señor Jesús, que es la luz del mundo. Salía de unas tinieblas y se encontró con la luz, que es Cristo, nuestro amado Salvador. Y la pregunta, ¿aún vives en tinieblas? Usted tiene el poder de discernir, pero sabemos que eso tiene unas consecuencias funestas, porque las tinieblas inspiran miedo, pánico, inseguridad, incertidumbre. Les invito de todo corazón que transicionen o que transicionemos todos de ser criaturas de Dios tipo Adán para llegar a ser hijos de Dios y ser participantes de esa naturaleza tipo Cristo. Ese es el paso que hay que dar. O sea, en tinieblas estamos muertos en pecado, pero en la luz de Cristo estamos muertos al pecado. Amén. Así que muchas bendiciones de Cristo. Un abrazo a la distancia. Amén. Y